Buen día. Hoy nos vamos a ocupar de Althusser. Y con esto vamos a completar todo el grupo que corresponde al estructuralismo. Así como vimos el estructuralismo en la lingüística, luego en la antropología, luego en el psicoanálisis, ahora lo vamos a ver en el marxismo, digamos, porque Althusser es un filósofo marxista que va a tratar de interpretar el marxismo desde un punto de vista estructuralista. Y se ubica frente al marxismo en una posición muy similar a la de Lacan frente a las escuelas de psicoanálisis post-freudianas, como habíamos visto de Melanie Klein, de Anna Freud, afirmando que estos, en este caso los mismos marxistas, se habían desviado y que lo que hacían era casi como una traición, especial porque no habían respetado el carácter científico de los trabajos de Marx. O sea que vemos acá también el interés de volver de hacer del marxismo algo científico, como el del psicoanálisis algo científico. Y se va a proponer una review, una interpretación de Marx desde ese punto de vista cientificista. Al respecto, o sea, en relación a la mayor o menor grado de ciencia que podamos encontrar en Marx, Althusser distingue dos Marx: el joven, hasta 1845, que vendría a ser el de los manuscritos, donde se maneja con categorías filosóficas hegelianas o de la economía política clásica, y el de la ideología alemana, cuando se produce ese cambio y prepara los trabajos posteriores, o sea, los del más maduros, los del Capital, que vendrían a ser realmente más científicos. Este cambio va a ser lo que Althusser se propone revelar con una lectura rigurosa, algo parecido a lo que Lacan nos proponía con el retorno a Freud. Y para ello va a poner toda su atención en el concepto de ideología, que lo trata justamente en un breve ensayo titulado Ideología y aparatos ideológicos de Estado, al cual nos vamos a referir. Allí vincula el concepto de ideología con el concepto de hegemonía de Gramsci. Recordemos un poco, esto lo pueden encontrar ustedes en nuestro encuentro aquí mismo sobre Gramsci. Pero recordemos que decía Gramsci de la hegemonía. Él decía que el poder necesitaba no solamente la fuerza, la coerción, sino también el consenso, o sea, un acuerdo. Y que solamente en cuanto existían estas dos instancias podía haber autoridad, poder. Pero sin embargo hay una diferencia, y lo mismo va a pensar Althusser, pero sin embargo hay una diferencia, porque mientras en Gramsci la hegemonía está determinada por fuerzas políticas, el concepto althusseriano de ideología es una deriva de los trabajos de Freud y sobre todo de la interpretación de Lacan sobre lo imaginario y la fase del espejo en la constitución del yo. Es bajo esta influencia de Lacan que define la ideología como la representación imaginaria de la relación que individuos concretos tienen con sus condiciones reales de existencia. O dicho de otra manera, cómo se ven posicionados en la estructura económica, social en que producen materialmente su existencia. Cómo se ven ellos. Pero veamos ahora cómo se para Althusser frente a las tesis de Marx. Veamos primero qué entiende Marx por ideología. Para Marx, ideología es el conjunto de ideas o representaciones del mundo que dominan el espíritu de un hombre o un grupo social, que en cada caso va a ser definida por la clase social dominante. O sea, en el caso del capitalismo, los patrones o burgueses. Y por tanto va a sostener lo que el sistema necesite.
Por eso Marx la define como falsa conciencia, porque se toman como propios los intereses de la clase dominante. Ahora bien, a esta concepción Althusser le opone una concepción estructuralista del sistema social, compuesto por su aspecto económico, político e ideológico. Y en este enfoque la ideología sería entonces un hecho social sostenido en instituciones, en prácticas, discursos que funcionarían como factor material y fáctico de esa cohesión social necesaria, como decíamos recién. Entonces, en ese breve ensayo que les decía de ideología y aparatos ideológicos, Althusser va a distinguir entre los aparatos represivos del Estado, que serían la ley, las cárceles, y los aparatos ideológicos, a través de los cuales se transmite la ideología, pero con un montón de expresiones diferentes de instituciones, que puede ser la moral, la religión, una expresión jurídica, familiar, la escuela misma, los sindicatos, la información, los medios de comunicación. Bueno, todas las formas posibles de expresión de la ideología. ¿Y cómo actúan estos aparatos? Bueno, es a través de rituales, de prácticas, de todo tipo, y que se producen tanto en las clases dominantes como en las dominadas, y que justamente van a servir a la reproducción de los roles sociales de cada uno de estos sectores. Y así van a contribuir a la cohesión social, ¿no? Al consenso. Y aquí es donde vemos justamente la diferencia con Marx, porque más cómo se plantea la cuestión. Para Marx la ideología es falsa conciencia. En cambio, para Althusser no es una forma de engañar, de conciencia falsa, sino una relación normal de individuos con la sociedad. Porque vendría a ser, como decíamos antes, la relación imaginaria en el sentido de que sucede en la mente, con las relaciones sociales, o sea, con la situación que se encuentra en esa estructura económico-social. Podríamos también decir por la posición que ocupa, es decir, si es un asalariado, si es un capitalista. Entonces, la ideología sería una representación imaginaria de los individuos de sus condiciones reales de existencia. Y en este caso se lo podríamos comparar con los mitos, porque los mitos también tratan de ver cuál sería la posición del hombre en el mundo, los orígenes de las cosas. O sea que también sería algo imaginario, que no corresponde a la realidad. Pero entonces surge la pregunta, ¿por qué los hombres necesitan de esa representación imaginaria? Y esto no es una imposición de los poderosos. Para Marx esto se debe a la alienación, es decir, que el hombre está alienado y no se da cuenta de cuál es su situación real. Porque la ideología, pese a ser ideas sobre las cosas, son ideas, parecen reales. Y esto se explica por la alienación. Pero Althusser no entiende como Marx, lo corrige a Marx nuevamente. Más allá de que esta ideología sea una representación imaginaria de algo que existe realmente, surge la pregunta de por qué necesitamos esa representación imaginaria. La respuesta entonces es que es el sistema el que la necesita. Porque el trabajador, en realidad, no es dueño de su existencia. En realidad, el trabajador es el trabajo productivo que realiza, que le interesa el sistema. Eso es lo que le importa. Y al sistema le importa justamente porque es la condición necesaria de su reproducción. Aquí es donde llega la ideología para tapar esa condición. Nos hace creer entonces que somos
seres autónomos, parte de una familia con un cierto pensamiento propio, una moral, y nos oculta justamente lo que realmente somos, una parte de un sistema, una herramienta. ¿Y cómo hace la ideología para reproducir el sistema? Bueno, justamente la ideología tiene una existencia material. ¿Cómo es pues esto? ¿Es idea y es material? Bueno, en el sentido de que genera prácticas regulares, rituales. Por ejemplo, de acuerdo a la ley yo pago mis impuestos. También cumplo ciertos preceptos. Por ejemplo, en el ámbito de lo religioso, si creo en Dios voy a misa, rezo. Si no cumplo con esos rituales, me quedo fuera. Es decir, a veces inclusive la fe se alimenta de esos rituales. Y a la inversa, si no se cumplen las leyes y los ritos, la ideología se debilita y hasta puede dejar de existir. Las ideologías definen lo que es un sujeto, cómo debe actuar, cuáles modelos debe seguir, cuál es el estándar, y los que no cumplen son marginados. Pero lo más relevante de las tesis de Althusser aquí con respecto a la ideología es lo que decíamos antes, ese punto que tiene en común con Gramsci, ¿no? Que decíamos, la cuestión cómo coinciden en la idea de necesidad de consenso, que en Gramsci era hegemonía, que el poder necesita tanto de la coerción como del consenso. Y el consenso, se logra a través la coacción se logra a través de las fuerzas de represión y el consenso a través de la ideología, que se transmite vía la escuela, el aparato judicial, los aparatos de información, los medios. Todos ellos tienen como función reproducir las condiciones materiales de existencia. Y aquí Althusser introduce un concepto muy interesante, que es el concepto de interpelación. O sea, la interpelación es la función por la cual de la ideología transforma al individuo, que es un individuo abstracto, indeterminado, en sujeto. Y esa es su principal función. Esto es algo de lo cual hemos estado hablando ya cuando hablábamos de cómo el niño ya antes de nacer viene con una serie de determinaciones, el nombre que le van a poner, el apellido que lleva, la situación, la configuración de la familia, lo cual lo hace pasar de individuo a sujeto. Y luego en la escuela también será educado dentro de un determinado campo simbólico, de la historia nacional, y también en cualquier oportunidad, un trabajador cuando entra a la fábrica también está interpelado como trabajador, como obrero, o un paciente al entrar al consultorio. Hay roles que cumplen tanto el médico como el paciente. Ahora bien, la ideología, esta función de interpelación, este rol que cumple, es eterno, no termina nunca. Solo que, tiene una historia que no es la historia propia, es la historia de la lucha de clases. Puede cambiar, pero siempre hay una ideología. Ahora me quiero referir a algunas críticas que Althusser, como otros marxistas estructurales como Poulantzas y Godelier, hicieron a las otras escuelas marxistas, ya que ellos se sentían como los herederos verdaderos de Marx. En primer lugar, como ellos consideraban que las realidades objetivas importantes eran las que se encontraban en las estructuras ocultas, pensaban que no tenía sentido hacer análisis basados en hechos observables. Y por el contrario, planteaban la primacía de los estudios teóricos sobre los empíricos. Y en segundo lugar, también rechazaban la tendencia marxista hacia la investigación histórica, promoviendo en cambio el estudio de las estructuras sociales
estables. Otra de las críticas que hacen es la tendencia a subjetivizar el campo de estudio. Es decir, a considerar a las personas como protagonistas, porque para ellos las personas no son protagonistas. Lo que hay que estudiar son las estructuras económicas, políticas, ideológicas, porque la voluntad de las personas no tiene importancia, sino sus relaciones antagónicas. Además, son relaciones estructurales, porque lo que importa ahí es el lugar que ocupan esas personas. Son ocupantes de posiciones sociales dentro de las estructuras. Y por último, la diferencia más clara, más evidente, la más importante, que ya no sería tampoco una crítica a las escuelas marxistas, sino para mí, a mi modo de ver, al mismo Marx, es que Althusser consideraba simplista la división entre base y superestructura. Como podemos recordar, que también pueden ir a nuestra reunión en la cual hablamos de Marx, la estructura de las sociedades para Marx se compone de dos sistemas. La primera sería la base material, que está compuesta por las fuerzas productivas y las relaciones de producción, y luego la superestructura, que serían todos estos aparatos ideológicos que de alguna manera están justificando una determinada organización social. Cada tipo de sociedad tiene su infraestructura y su superestructura. Y la sociedad capitalista, por supuesto, tendría la suya. Ahora bien, lo particular en el caso de Althusser es que él considera que las superestructuras en la sociedad capitalista tienen más importancia que lo que plantea Marx en su esquema. No son simplemente el reflejo de la base estructural, sino que disponen de cierta autonomía y pueden en ciertos momentos ser dominantes. Althusser habla entonces de tres componentes básicos en instancia de lo social: la economía, la política y la ideología, que en su interacción constituyen una formación social en un momento histórico. Y respecto a las contradicciones entre economía, política e ideología, que son los motores justamente de los cambios sociales, Althusser propone la idea de sobredeterminación. ¿En qué consiste esta? En que las contradicciones entre las estructuras no pueden resolverse por sí mismas, sino que interactúan con otras contradicciones. Y esto lleva entonces a que no hay un determinismo, sino que hay una dialéctica entre las distintas estructuras que impide predecir cuándo se van a producir los cambios sociales y cuál va a ser la estructura dominante. No es entonces tan simple como que la base estructural determina la superestructura. Y tal vez sea esta la razón por la cual Marx se equivocó cuando predijo que las revoluciones se producirían en las sociedades más industrializadas. Bueno, hasta aquí todo. Cerramos el tema del estructuralismo y como siempre les pido que se suscriban, que pongan likes, que hagan comentarios y nos vemos la próxima con un tema que todavía no tengo definido, pero que justamente estará vinculado a este movimiento evolutivo. Hasta la próxima.